algo tan sencillo, ¿por qué se ha complicado tanto? ¿Por qué se ha llevado a riñas entre hermanos? ¿Por qué ha llegado a divisiones en iglesias? ¿Por qué se ha complicado tanto? Esta mañana yo quiero hablar la teología. Muy sencillo, pero quiero transmitir una inquietud que siempre he tenido en relación a la teología. ¿Existían escuelas, maneras de pensar diferentes en los tiempos de Jesús? Sí. Habían escuelas de interpretación en la que una no estaba de acuerdo con la otra, ya en los tiempos de Jesús. Las más importantes, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel y Shammai eran la máxima autoridad rabínica en esos tiempos. Por un lado, teníamos a Hillel, cuyo enfoque era vivir justamente, con honestidad y humildad, y tratar al prójimo con piedad y compasión. La prioridad era la persona, no importando qué tipo de gobierno estuviera presente. La escuela de Shammai, su aplicación a la Torá era, o sea, lo que a nosotros le llamamos el Pentateuco, era estrictamente literal. Es decir, si Dios lo dijo, no hay que preguntar, solo hacerlo, tal como lo dice. Esto es muy resumido. En algunos temas, Jesús se parecía a Hillel y en otros a Shammai, más radical. Sin embargo, él no podía identificarse con ninguna de las dos escuelas. ¿Por qué? Porque él fue el único maestro y es el único maestro capaz de interpretar las escrituras en su manera correcta. No podía identificarse con ninguno de los demás, porque él era el único que tenía la verdad absoluta de la interpretación. Más adelante en el tiempo surgen dos escuelas muy fuertes, y digo muy fuertes porque son la escuela de Antioquía y de Alejandría, y esas dos escuelas vienen a ser como una flecha lanzada con tanta fuerza que hasta hoy en día sigue teniendo efecto. Imaginar. Son dos escuelas en las que se discute, sobre todo, una cuestión muy importante que tiene que ver con la Trinidad, o que tiene que ver con la divinidad, o con el Jesús, con el Dios Hijo de Hombre y con Hijo de Dios. Son dos escuelas divididas por la divinidad o la humanidad de Jesús. Fijaos si esa discusión teológica fue tan profunda que aún hoy día, y no sé si ya habéis escuchado algo por internet o no, pero yo os puedo decir que hoy día se vuelve a discutir estos temas. Fijaos. Pero más hacia nuestro tiempo, hacia cuando Elena Santos estudia teología, ¿qué se encuentra? Porque a Elena Santos no le hablaron ni de Hillel ni de Shammai. Sí que le empezaron a hablar de los otros. ¿Con qué se encontró Elena más hacia este siglo? Se encuentra con dos bloques muy grandes de pensamiento. A uno se le llama la teología del pacto. Después veréis por qué he explicado todo esto, ¿de acuerdo? Y a otro se le llama el dispensacionalismo. Bien, muchos de nosotros, pienso cuando oí a mis padres, ¿no? Cuando surgió la Biblia de Scofield, todos corrieron a comprar esa Biblia, qué buena, qué buena, qué buena. Quizás sin saber que esa Biblia era la punta de un iceberg que se llamaba dispensacionalismo, ¿vale?
toda la interpretación que en esa Biblia se encuentra tiene que ver con esta raíz. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo esto nos salpica. Y nos salpica no para mal. Para mal depende cómo nosotros lo recibamos. Pero nos salpica en lo que escuchamos, nos salpica como comunidad, porque todos venimos de diferentes escuelas y maneras de pensar. ¿Por dónde va el dispensacionalismo? Así muy resumido. Lo primero que dice es que la historia está dividida en etapas, que empiezan y terminan. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En qué me afecta a mí en la Biblia? Pues me afecta en que el dispensacionalismo me está diciendo que hay dos pueblos distintos con dos planes diferentes. El pueblo de Israel y la Iglesia. ¿En qué me afecta eso? Pues me afecta aún más, porque me afecta en para quién son las profecías, para Israel o para la Iglesia. ¿Veis cómo una línea de pensamiento me va a mover muchas cosas? ¿En qué más me afecta? Pues me afecta en si entiendo que la Iglesia comienza en Hechos 2, Pentecostés, o comienza ya en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. ¿Y en qué más? Pues mucho más. Me afecta en la ley mosaica y en su aplicación, si es para mí esos mandamientos o no. Me afecta en el rapto de la Iglesia, si yo voy a vivir ese rapto antes de la tribulación o no. Fijaos en todo lo que afecta. Afecta al punto en el que cuando yo quiero compartir la palabra y quiero hablar de uno de estos temas, ¿qué voy a decir? Bueno, por otro lado, la teología del pacto afecta también, en las denominaciones. Hay denominaciones que van por la línea dispensacionalista. ¿Y la teología del pacto qué sería? Yo pienso que es casi la que más tenemos conocida, por decirlo así. Quiere decir que la historia es una. Y el pueblo de Dios es uno, no dos. La Iglesia injertada en Israel, ambos pueblos de Dios, pueblo de Dios, un solo pueblo. ¿En qué me afecta? Me afecta en esas promesas, me afecta en ese rapto, en ese orden de si vivo, de si paso o no paso la tribulación, etcétera. Me afecta en si el Antiguo Testamento lo tengo que tener en cuenta o no. Me afecta en la denominación. Algunas denominaciones vienen por esta línea. Bien, volvemos a la pregunta. Si esto era tan sencillo, ¿qué cambió? Y ahora os voy a dar mi opinión personal. Para mí cambió la teología. El estudio de la teología empezó a ser peligroso. Y ahora quiero que me entendáis. Porque esta mañana, después de esta introducción, que sé que es más larga de lo que estamos aprendiendo, que tiene que ser una introducción, ¿vale? Aquí me haces un paréntesis y me disculpas. Porque quiero hablar de 3 peligros o 3 deslices a los que nos puede llevar la teología. Que no por eso no es buena, ni es importante, ni es necesaria. La palabra teología tiene que ver con el concepto o la idea de estudiar a Dios. Pero claro, el concepto o la idea de estudiar a Dios y lo que Él nos deja para que estudiemos. De aquí surgen diferentes tomos, diferentes manuales de teología, por ejemplo, sistemática. Tendríamos teologías que nos recorren toda la Biblia
y nos hablan de los temas, se ha dividido en temas para que sea más sencillo. La bibliología, la cristología, y todo eso es lo que sería estudiar a Dios y a su palabra. ¿Qué sucede? Que según de qué escuela he venido o he aprendido o en qué denominación he estado, pues he fijado una manera de interpretar esa palabra. Pero todo tiene que encajar. ¿Cuál es el primer peligro al que me puede llevar el estudio de la teología? El primer peligro es que quiero encajar a la fuerza en un sistema o en un puzzle lo que yo creo, la línea que yo creo. Ese es el primer peligro. He dicho antes que el único que para mí y existió y existirá, y no habrá nadie más en esta tierra, que supo interpretar y que puede interpretar la palabra tal como es en su verdad absoluta, no vamos a ser nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Pues yo creo que está diciendo que no lo vamos a saber todo, sino que vamos a saber lo que necesitamos saber. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Cuando estemos con Él le podremos formular muchas preguntas. Y recuerdo en la reunión con David, Marta y José que utilicé la expresión: cuando el Señor venga, a mí se me va a escapar la risa cuando nos demos cuenta que ni el amilenarista, ni el postmilenarista, quizá ninguno tuviera razón. Y a mí se me escapará la risa de pensar todo el tiempo y la pena de cuánto se ha discutido en lugar de disfrutado de ese diálogo, de yo lo veo así, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Habrá algo que en el puzzle no encaje. No pasa nada, pero no lo forcemos. Dejemos que el Señor nos muestre aquello que sí nos pertenece, que se nos ha revelado. ¿Hay unidad en la palabra? Sí. ¿Hay un puzzle, hay piezas que encajan y hacen un cuadro completo? Sí, lo hay. Pero no por eso voy a ser yo, en mi soberbia o en mi humildad, depende cómo llegue a ella, quien resuelva ese puzzle. El primer peligro que tiene la teología o que me puede hacer deslizar es querer decir a la fuerza lo que yo quiero que diga para que otra doctrina me cuadre y me encaje. Hay diferentes versiones, hay diferentes comentarios bíblicos y hay diferentes maneras de pensar y todas tienen una causa y una razón. Yo puedo tener 10, 15 versículos que defienden una causa, pero mi otro hermano también tiene 10, 15 versículos que defienden la suya. Y eso es riqueza para mí, no es discusión ni otra cosa. El segundo peligro al que me puede llevar la teología o hacerme deslizar es el peligro de tomar decisiones en base a
tradición o a lo que siempre he pensado que era así. Aquí cada uno libremente se evalúa a sí mismo. Porque lo que yo quiero es animaros a lo que dice Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Esa es su justicia, su manera de vivir en este mundo, con sus leyes, con sus normas. ¿Por qué es un peligro el tomar decisiones? Porque si se nos ha dado un manual, el cual se nos dice que tenemos que estudiar, que tenemos que escudriñar, que tenemos que meditar, que tenemos que leer. Cuando lo hagamos, a lo mejor pensaremos de forma distinta, porque llegaremos a conclusiones distintas. Habrá diversidad. En Betel hay diversidad, porque estamos en una comunidad que viene de diferentes lugares, que a lo mejor ha estudiado de diferente manera. Pero lo que yo quiero es animarnos a saber comprender por qué cada uno piensa lo que piensa y que eso sea de riqueza para todos. ¿Por qué es importante para tomar decisiones? Porque podría ser que tuviéramos un pensamiento dogmático que nos da a discutir con otro hermano cuando ni siquiera sabemos por qué hemos llegado a esa conclusión, sino que quizá la hemos oído siempre así. ¿Qué podría ser un pensamiento dogmático? Podría ser en relación a formas, podría ser en relación al ejercer dones, podría ser en relación a la Iglesia misma, podría ser en relación, voy a poner el ejemplo más práctico y más claro del que yo no me defino, ¿de acuerdo? Pero si no lo digo, pues no pongo un ejemplo transparente, ¿no? Hay diferencia de pensar en cuanto al gobierno de una Iglesia. La diferencia entre si es una sola figura autoritaria o si es ancianos, obispos, en plural. Todo eso tiene una base. Y todo eso, cuando nos congregamos como iglesia y cuando nos reunimos una vez al año, como esa reunión que tuvimos el otro día, para mí preciosa, me preguntaba Jordi qué me pareció y yo recordaba mi infancia y mi juventud aquí. Las reuniones eran discusiones. Sara me dice que sí. El domingo pasado para mí fue una reunión hermosa, pero yo os voy a retar a que sea más hermosa todavía, a que la del año siguiente, cuando yo quiera compartir, me haya preparado en aquello que quiero compartir, me haya preparado en aquello que quiero aportar, porque he visto en la palabra qué maneras hay de hacerlo y yo voy a compartir con cuál me identifico. ¿Por qué es un peligro la teología? Ahora está muy accesible a todo el mundo y por eso es importante hablar de ella. Porque todo lo que escuchamos ahora por internet tenemos que poderlo filtrar. Y no importará que uno piense de una manera o que piense de otra. Lo que sí importará es que yo sepa amar a ese hermano y dialogar con ese hermano y discernir lo que me están explicando y yo aprender a, quizá en algún tema ni siquiera tome una decisión, simplemente esté con ambas decisiones. La importancia de tomar decisiones
en medio de la diversidad, donde todos salimos ganando. Unos en unas cosas, otros en otras. Dos peligros que tiene la teología. El primero, pretender forzar un puzzle en el que quiero que una pieza encaje sí o sí en mi manera de pensar. El segundo, el tomar decisiones en base a algo que siempre se hizo así o en base a algo que siempre escuché, que yo escuché, sin haber escuchado o leído a lo largo de mi vida cristiana otras maneras de pensar, simplemente para saber con cuál me identifico yo más y nada más. Y hay un tercer peligro y para mí el más importante, y que está en Juan 17, del 14 al 23. El tercer peligro de la teología y que nos puede hacer deslizar es olvidar la oración de Jesús, que Él quiso que fuéramos uno. Juan 17, del 14 al 23. Bien, empieza diciendo, yo les he dado tu palabra. Y añadiendo, pero que sean uno. Encontramos estas dos caras de la misma moneda. Defender la sana doctrina, es como le llamamos ahora, pero, cuidado, pero ser uno. ¿Ha habido siempre escuelas de interpretación? Sí. ¿Es importante la teología? Sí. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos escudriñaban hasta comprender las Escrituras. Todos tenían que comprenderlas. Hombres y mujeres tenían que comprenderlas. Mujer que no entendía le preguntaba a su marido, pero todos tenían que comprenderla. Yo quiero lanzar este pensamiento a Betel. ¿Queremos ser diversidad en unidad? ¿Queremos estar en un lugar donde estudiamos las Escrituras comprendiendo que hay diferentes escuelas de interpretación, pero que lo más importante es en donde tenemos que seguir juntos? Y lo demás, para mí, es riqueza. Y quién sabe si motivo de saltar a reír cuando venga el Señor y estemos con Él. No sé si os pareceré una estudiante atípica de teología, pero con 20 años, qué tristeza me daba escuchar discutir en un seminario bíblico, discutir de disputar
por una posición. ¿Queremos eso o queremos riqueza? Aquellos que hicieron el curso de Preparados para Servir conmigo saben que yo mostré uno y otra manera de pensar, aunque en el manual solo daba una. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer amarnos más. Alguien dijo de un maestro, es que él no sabe ni lo que quiere, porque cada 2 por 3 está cambiando de opinión. Pues mi lectura es diferente. Sabe lo que quiere crecer, quiere estudiar, quiere escudriñar las Escrituras. Por eso cada 2 por 3 está cambiando de opinión. ¿Entendéis la idea? Porque cuanto más profundizamos, más comprendemos que hay tanto, pero lo que a Betel le interesa es la parte sí revelada para nosotros. Y el poder comprender, cuando escuchemos aquí un predicador, ay, pues este hermano nos ha compartido de su postura de aquí o su postura de allí. Y no pasa nada. Ve tú a la palabra y tú decide por cuál te decantas más. Pero cuando pises de esta puerta para adentro, que seamos uno. Que seamos uno. 3 peligros de la teología, de estudiar la teología. ¿Hay que estudiarla? Sí. Porque si no la estudiamos, ¿cómo vamos a avanzar como iglesia? ¿Cómo vamos a tomar decisiones como iglesia? ¿Cómo vamos a saber lo que queremos como iglesia? Hay que estudiar teología y llegar a un acuerdo entre nosotros del funcionamiento. Pero correremos 3 peligros. El primero, querer hacer un puzzle que ya Dios lo tiene hecho. Él ya lo tiene. Nosotros podemos investigar y apasionarnos por investigar. Hay muchas personas que se apasionan por investigar la palabra. Para eso existen también, y necesitamos entender que lo que tenemos son traducciones. Y para investigar la palabra también necesitamos el original. Y hay herramientas para aprender a usar. Hay interlineales del hebreo, del griego. Y de una manera muy sencilla podemos hacer nuestro devocional. El segundo peligro, el tomar decisiones en base a algo que aún no sé en qué se basó. O que todavía yo personalmente me tengo que identificar de ese tema, me interesaría saber qué más. Y el tercer peligro y más importante, olvidar ser uno. En la diversidad, que incluye la diversidad de pensamiento, en el que hasta que no estemos en el Señor, con el Señor, nadie va a saber quién tenía la razón, pero que sí necesitamos ser uno. Y eso es lo que en esta mañana así de una manera muy, muy sencillita, y espero que todos salgamos con algo práctico. Y gracias por escucharme.